así preparados espiritualmente, vamos a pasar al momento de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a compartir un mensaje que es evangelístico, pero a la vez es un mensaje de edificación para cada uno de nosotros. Este mensaje se titula, entre signos de interrogación, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En muchas ocasiones hemos hablado con personas acerca del amor de Dios y después de hablarles, estas personas nos preguntan, ¿por qué si Dios es bueno, por qué si Dios es amor, ha permitido tanto sufrimiento, tanta maldad, tantas guerras en el mundo? Otras personas nos preguntan, ¿dónde está Dios cuando los niños mueren en guerras injustas? ¿Dónde está Dios cuando los niños mueren de hambre? ¿Dónde está Dios cuando los desastres naturales se cobran la vida de miles de personas inocentes? ¿Dónde está Dios cuando una enfermedad terrible me arrancó un ser querido? Y así las personas hacen muchas preguntas como esta. Cuando escucho a personas hacer este tipo de preguntas, me invade un dolor profundo en el corazón, porque sé que son personas que no conocen realmente a plenitud quién es Dios. Son personas que están enojadas con Dios sin razón y están poniendo una gran barrera entre ellos y Dios. Se están alejando de Dios. Creen que si Dios existe, no puede existir el mal, no puede existir el sufrimiento, no pueden existir las injusticias. Puede ser que usted en algún momento dado de su vida haya llegado a pensar en algo así sobre Dios. Pero permítame decirle que Dios no ha tenido nada que ver con el sufrimiento, con la maldad, con las injusticias que existen en este mundo. Cuando Dios creó el universo, lo creó sumamente perfecto. Había un toque divino en cada cosa de esta creación. Había un perfecto equilibrio entre Dios y el hombre. Dios tenía una relación y una perfecta armonía con el hombre se comunicaba con Dios. Si miramos el jardín del Edén y vemos a Adán, vemos que Adán conversaba con Dios, tenían una relación maravillosa, una relación como padre e hijo. Cada día, cada tarde ellos conversaban, tenían un perfecto equilibrio, una perfecta relación, una perfecta armonía. Existía una perfecta armonía entre los hombres. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Adán y Eva vivían en un estado de perfección, de inocencia, de santidad, que incluso ambos estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro, se mostraban transparentes, no había una barrera, no había nada que ocultar, vivían en perfecta armonía, en un perfecto equilibrio. Pero también existía en la creación un perfecto equilibrio entre el hombre y los animales. Ambos eran vegetarianos, no se hacía daño el uno al otro. Recuerden que la Biblia nos dice que fue Adán quien le puso nombre a los animales. No se hacían daño, habitaban juntos, habitaban en armonía. Pero también entre el hombre, entre el ser humano y las plantas daban su fruto. Y nos imaginamos que esos frutos, esos vegetales debían de tener todos los nutrientes que nuestro cuerpo humano necesita. Era incluso tan maravilloso que no existía la muerte, no existía la vejez, no existía la enfermedad. Todo era tan maravilloso que la Biblia nos dice en Génesis 1:31 que Dios evaluó su creación, que Dios miró su creación y dice Génesis 1:31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. El Dios omnisciente, Él está diciendo que es bueno en gran manera. El que todo lo sabe, Él dice es bueno en gran manera. Es decir, que todo estaba en un perfecto equilibrio. El hombre, el ser humano, era el administrador, era el mayordomo de la creación de Dios. Podemos verlo ahí en el Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Después que Dios ya había creado todo, ahora dice Génesis, capítulo número 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó,
y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios hizo al hombre como el Señor de la creación. Dicho de una manera que podamos entender mejor, como el administrador, el mayordomo, porque todo es de Dios. La Biblia dice en el Salmo 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, la creación le pertenece al Creador, pero el ser humano era el mayordomo, el administrador. Podemos verlo mucho mejor en el Salmo número 8. En el Salmo número 8, y podemos leer los versículos del 3 al 8. Este es un salmo que escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, y probablemente haya sido en una noche clara, una noche maravillosa, donde el salmista está contemplando el firmamento, está mirando la creación de Dios, las estrellas, y Dios le inspira para escribir este salmo. Y dice así el Salmo 8, versículo 3 al 8. Dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es decir, que el hombre, el ser humano, era el mayordomo, era el administrador de la creación de Dios. Y ahora viene una pregunta a nuestra mente: ¿qué pasó? ¿Por qué hoy en día no vivimos en ese perfecto equilibrio de la creación? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La respuesta es bien simple. El hombre quiso ser igual a Dios y comió del árbol del cual Dios le dijo: no comas de él. El hombre quiso ser independiente de Dios, quiso vivir de espaldas a Dios. Con su acción estaba diciendo: Dios, no te necesito, puedo ser feliz sin ti. Entonces es cuando comienza la maldad, el sufrimiento, las guerras en este mundo, y se rompió todo aquel perfecto equilibrio que existía en la creación. Y ahora el hombre entrega la administración, la mayordomía de este mundo en manos del adversario de Dios, en manos del diablo. La Biblia lo dice en Lucas capítulo número 4. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, los versículos del 5 al 8, hablando acerca de la tentación de Jesús. Y este pasaje lo usamos hace unos domingos atrás para hablar de otro tema, pero creemos que es importante también para confirmar este punto de este estudio. Y dice así, Lucas capítulo número 4, los versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Noten ustedes que si el diablo estuviese diciendo una mentira, que los reinos del mundo no le pertenecen, no le han sido dados a él, Jesús le hubiese dicho: estás mintiendo, no es así, esta creación no te pertenece. Sin embargo, Jesús no le dijo eso. Jesús simplemente le dijo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Pero el diablo ha dicho esta afirmación, que todos esos reinos del mundo, dice, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiera lo doy. La Biblia también dice, no lo busquen, escúchenlo nada más, en Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 18 y 19, en Primera de Juan dice:
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a buscar otro pasaje que se encuentra en 2 a los Corintios, capítulo número 4. 2 a los Corintios, capítulo número 4, que podemos leer los versículos 3 y 4. 2 a los Corintios, capítulo número 4, versículos 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y fíjense que la palabra Dios ahí viene con minúscula, lo cual no se está refiriendo al Dios creador de los cielos y de la tierra, que cuando la Biblia habla del Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, esa palabra Dios viene con mayúscula. Aquí no se está refiriendo a Dios el creador, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el Dios de este siglo. ¿Se dan cuenta que cuando el ser humano le dio más credibilidad a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios, él estaba cediendo la administración, la mayordomía de este mundo en manos del adversario de Dios? Entonces, debido a eso, se rompió todo aquel perfecto equilibrio que existía en la creación. Ahora, la relación que existía entre el hombre y Dios se rompió. El hombre ahora se oculta de Dios, huye de Dios. Podemos verlo en el Génesis, capítulo número 3, versículos 8 al 10. En Génesis, después del pecado de Adán y Eva, miren lo que sucedió. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No fue Dios el que le dio la espalda al hombre. No fue Dios el que se ocultó del hombre. No fue Dios el que falló en esa relación. No fue Dios el que dejó a aquel ser humano que había creado ahí a su merced. Fue el hombre el que se ocultó de su Dios. Huyó de Dios, huyó de la presencia de Dios. Y ahora dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hoy en día el ser humano dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando las guerras matan a personas inocentes? ¿Dónde está Dios cuando se cometen tantas injusticias? ¿Dónde está Dios? Pero el que primero hizo la pregunta en la historia de la humanidad fue Dios, que dijo: ¿dónde estás tú? Llamando al ser humano: ¿dónde estás tú? Y Dios no está diciendo: ¿dónde estás tú?, como si Dios no supiera físicamente dónde se encontraba Adán. Porque Dios es omnipresente, Él está presente en todas partes. No existe un lugar donde Dios no esté presente. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él conoce todo. El conocimiento de Dios es total, tanto del pasado como del presente como del futuro. Dios sabía dónde se encontraba Adán físicamente. Pero Dios dice a Adán: ¿dónde estás tú? Como diciéndole: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me desobedeciste? ¿Por qué has escogido vivir independiente de mí? ¿Crees que vas a cosechar la felicidad viviendo lejos de mí? ¿Dónde estás tú? ¿En qué situación espiritualmente te encuentras? ¿Dónde estás tú? Y dice el versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora el hombre se oculta de Dios. Entonces se rompió aquel perfecto equilibrio que existía entre el hombre y Dios. Pero también se rompió el perfecto equilibrio que existía entre los hombres, entre los seres humanos. Después del pecado de Adán y Eva, miren ahí en Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya no se mostraban transparentes tal y como Dios les había creado. Ya se distorsionó la imagen y semejanza que traían de Dios, de ese estado de perfección, de santidad, de inocencia. Ya hubo algún deseo carnal, pecaminoso que salió y que brotó en ellos. Y no estamos hablando del sexo, porque el sexo es una bendición de Dios dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es un pecado. Pero hubo algo en su ser que quedó dañado, que ahora sienten vergüenza. Y ahora hay algo que esconder. Y ahora hay una barrera que poner en su relación con los demás. Y ahora se ocultan. Hay cosas que debo de guardar para mí nada más. Ya se dañó esa relación que existía entre los seres humanos. Tanto así que en el capítulo siguiente vemos uno de los hechos más grandes, más tristes de la historia, cuando el hermano Caín, el hermano mayor, se levantó y le dio muerte al hermano menor, a su hermano Abel, por envidia, a traición. Lo convidó a ir al campo y le dio un golpe y lo mató. El hermano mayor, que debía ser el que cuidara, el que protegiera a su hermano menor, fue él el que le dio muerte. Miren a qué grado llegó el corazón humano. Miren lo que hemos cosechado por alejarnos de Dios, por querer ser independientes de Dios, por querer ser como Dios. Y ahí vemos el pecado del hombre, se dañó el perfecto equilibrio que existía entre los seres humanos, pero también el perfecto equilibrio que existía entre el hombre y los animales. Antiguamente Adán poniéndole nombre a los animales, y ahora, después del diluvio, pues el hombre mata diariamente, mata miles de animales para poder alimentarse, y miles de personas mueren anualmente despedazados por alguna fiera, ya sea por tiburones, por osos, leones. Hasta hay personas que le hacen daño el picazo de una abeja, de un mosquito, etc. Nos hacemos daño el uno al otro. También entre el ser humano y las plantas, la tierra niega su fruto. Y es por eso que hoy en día los alimentos están muy lejos de estar en todos los bolsillos. O sea, no está al tanto para todas las personas los alimentos. Cuesta mucho poder producir la tierra. La tierra niega su fruto. Hay que regarla, hay que fumigarla, hay que labrarla, hay que atenderla para poder sacarle algo a la tierra. La tierra niega su fruto. Pero también con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, con ella la enfermedad, la vejez. Pero hermanos míos queridos, en pocos años de creado el universo, la maldad del hombre era tanta que dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Vamos a ir a Génesis, capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6, y podemos leer del versículo 5 al versículo número 9. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Miren hasta qué grado llegó el corazón humano. Miren lo que cosechamos por alejarnos de Dios. Que miren la maldad que existía en los días de Noé, donde dice la Biblia que la gente se casaba, se daba en casamiento, la gente vivía en violencia, la gente vivía de espaldas a Dios, y Dios quiere mandar su juicio contra esa generación que había dado la espalda a Dios. Aquí donde la Biblia dice esas expresiones, y le dolió a Dios en su corazón, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, esas expresiones las usa Dios a la hora de inspirar su palabra, para que nosotros los seres humanos podamos entender cómo se sentía el Señor, cómo se sentía Dios. Pero Dios no tiene un corazón como nosotros. Dios no tiene nada de qué arrepentirse. Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Él todo lo que hace, lo hace bien. O sea, Dios no se arrepiente como el ser humano.
sino que simplemente nos está demostrando de cómo había un pesar en lo más íntimo de Dios, viendo al ser humano, dando un mal uso a su cuerpo, dando un mal uso a la creación, viviendo una vida de miseria, de dolor, de tristeza, cuando fue creado para habitar en la presencia de Dios y disfrutar de las cosas maravillosas que Dios le había preparado en la creación. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Noé fue escogido por Dios por gracia. Significa que él no lo merecía, que él también es un ser humano que ha cometido pecados. Sin embargo, marca la diferencia porque es un hombre que camina con Dios. Ahí donde la Biblia dice en el versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Significa que él ama la justicia, pero no significa que él es justo como nosotros los seres humanos creemos que significa perfecto. No, porque la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sino simplemente un hombre que ama lo justo, lo correcto. Era perfecto, significa maduro. Y dice, con Dios caminó Noé. Noé marcó la diferencia porque fue un hombre que caminó con Dios. De esos que se caen, tropiezan, tienen un pecado, pero se levantan, van a Dios, le piden perdón y siguen caminando con Dios. Ese fue Noé. Y Dios llamó a Noé y le dijo: construye un arca, porque yo voy a enviar mi juicio sobre este mundo. Yo voy a hacer llover sobre el mundo. Y Noé comenzó a construir el arca con sus 3 hijos, las 3 nueras, la esposa. Comienzan a construir aquel arca. Y la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 que Noé era un pregonero de justicia. Por esa expresión nos imaginamos que Noé predicó a la generación de su época. Noé probablemente le decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, porque Dios va a enviar su juicio contra este mundo. Deben de ponerse a cuentas con Dios, deben de abandonar el pecado, deben de buscar el rostro de Dios, deben de entrar en este gran barco que estoy construyendo, porque Dios va a enviar un diluvio. Pero la gente de ese tiempo no creyó. La gente de ese tiempo se olvidó. Y lo vamos a ver dentro de un momento, pero es muy probable que hasta ese momento nunca antes sobre la faz de la tierra hubiese llovido. Es probable que hasta ese momento nunca nadie en toda la historia hubiese construido un barco. Recuerden que la Biblia dice que de la tierra salía un vapor que regaba toda la tierra. Es decir, que probablemente no había llovido nunca. Y la gente dijo: no, eso es imposible. Eso es imposible. Yo puedo vivir de espaldas a Dios, yo no necesito de Dios. Sin embargo, cuando Noé tenía el arca terminada, que habían entrado todos los animales que Dios le dijo, que había entrado su familia al arca, la Biblia dice que comenzó una nubecita a aparecer en el cielo, y aquella nubecita fue poniéndose más grande y el cielo se tornó completamente de gris y comenzó a llover. Y Dios fue el que cerró la puerta del arca. Y comenzó a llover y llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. Y todas aquellas personas contemporáneas con Noé que estaban fuera del arca murieron. Ellos murieron. Sin embargo, mientras morían, pudieron comprender que realmente lo que Dios dice se cumple. Que Dios sí lleva a cabo lo que Él dice. Que su palabra tiene cumplimiento. Que Dios es fiel. Que Dios odia el pecado. Y que el pecado será castigado. Pero ya era tarde para esa gente. Ellos murieron. Miren cómo la Biblia llama a Noé en Hebreos capítulo 11, pueden buscarlo. En Hebreos capítulo número 11, versículo 7. Miren qué pasaje más hermoso sobre la vida de una persona. En este caso, sobre la vida de Noé. Dice así Hebreos capítulo número 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veía? Probablemente la lluvia, probablemente un gran barco, nunca antes un diluvio. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé
obedeció a Dios. Noé se salvó de los juicios de Dios contra aquel mundo. Y hermanos, después del diluvio, el tiempo pasó y sin embargo, las injusticias, las guerras, la maldad volvieron a estar presentes en el mundo. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan perfecto para redimir al hombre, para salvar al mundo. Porque Dios sabía que el diablo se iba a rebelar contra él. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que iba a enviar un diluvio en los tiempos de Noé. Dios sabía todo. Él lo sabe todo. Él tiene un plan con el universo, aun cuando nuestra mente humana no lo entiende. Y en el plan de Dios estaba, desde antes de la fundación del mundo, enviar a su Hijo. Antes que Dios dijese, sea la luz, ya Dios había dicho, sea la cruz. Hace aproximadamente 20 siglos, Dios envió a su Hijo, el cual se encarnó en la persona de Jesús, y vino a este mundo para restaurar el equilibrio, el perfecto equilibrio que existía en la creación. Él vino para gobernar sobre la humanidad. Hablando del diablo, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8, la parte B del versículo, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a este mundo. A la edad de 30 años, comienza su ministerio público, elige a 12 hombres que le llama apóstoles o discípulos, y comienza Jesús a ir por todas las aldeas de Palestina, diciéndole a las multitudes, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Jesús comenzó a enseñar a las multitudes acerca del reino de los cielos, llamó a la gente para arreglar sus cuentas con Dios, llamó a la gente para buscar el rostro de Dios, y a la edad de 33 años y medio, por envidia de los principales religiosos de aquel entonces, pero sobre todas las cosas porque era el plan de Dios, Jesús fue sentenciado a muerte. Jesús fue crucificado. En aquella cruz Él derramó toda su sangre. Él murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Él venció la muerte, Él resucitó, Él dejó la tumba vacía y ahora viene a tu vida y a mi vida para darnos vida y vida en abundancia. Jesús resucitado estuvo apareciéndose a sus discípulos y a varias personas por 40 días, y en la última ocasión, cuando se aparece a sus discípulos, les dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús tiene todo el poder, ahora Jesús tiene toda la autoridad, ahora Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hoy en día Jesús es tal cual arca que nos salva de la muerte y de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, el sufrimiento, la maldad, las guerras que ocurren en el mundo son provocadas por el mismo hombre, son consecuencias de nuestro propio pecado, son consecuencias de nuestro propio corazón endurecido. ¿Dios lo permite? Sí, porque Dios es soberano. Significa que Dios está por encima de todo. Si Dios no permite algo, eso no va a ocurrir. Todo lo que ocurre es porque Dios lo ha permitido. Él tiene un plan. ¿Dios lo permite? Sí. Pero cada persona sobre la faz de la tierra, cada hombre y cada mujer, un día comparecerán ante Dios y tendrán que dar cuenta a Dios por cada uno de sus pecados. Por todo lo que merecen sus pecados recibirán su condenación. Y hermanos míos queridos, Dios es justo. Hay estudios que afirman que una persona adulta habrá escuchado el Evangelio unas 400 veces. El problema no es de Dios, el problema es de las personas. Cuando los niños mueren, ellos van al cielo. Jesús dijo en Lucas 18:16, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es
el reino de los cielos. Jesús enseñó a los mayores que para entrar al cielo tenemos que ser como los niños. Los niños, los ángeles de los niños están siempre mirando el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temas a aquel que mata tu cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo y arrojarlos en el infierno. Entonces los niños cuando mueren son salvos. Hoy en día el hombre continúa huyendo de Dios. Y Dios sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Y hasta que el hombre no le diga a Dios, estoy aquí, te entrego mi vida, pues no sabrá realmente dónde está Dios. Porque para saber dónde está Dios hay que ir a la cruz. Y es que Dios está en el mismo lugar donde hace 2000 años su Hijo padeció el castigo más salvaje por amor a usted y por amor a mí, para librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. El Hijo de Dios vino a este mundo y le matamos. Miren a qué grado de maldad llegó el corazón humano. El único ser perfecto, justo, bueno, el que nunca cometió un pecado, el que nunca cometió un delito, el que nunca ofendió a la gente, le matamos. A ese grado de maldad llegó el corazón humano. Y aún así nos creemos más justos que Dios y pensamos, si yo fuera Dios, yo no permitiría las injusticias. Si yo fuera Dios, yo no permitiría que un niño muriera. Si yo fuera Dios, yo no permitiría las guerras. Pensamos así los seres humanos. Sin embargo, somos nosotros los seres humanos los que estamos llevando a cabo toda esta maldad que existe en este mundo. Basta con encender la televisión y se van a dar cuenta que prácticamente semanalmente una mujer ha muerto en manos de un hombre. No de un hombre desconocido, no de un hombre que es un delincuente. La mayoría de las veces en las manos de su propio esposo, el hombre que debe de cuidarla, de protegerla, de hacerla feliz. He escuchado a muchas mujeres donde dicen que antiguamente una mujer iba caminando por la calle en un lugar oscuro y de pronto veía de lejos a un hombre y se sentía segura, se sentía protegida, cualquier cosa, ahí hay un hombre para apoyarla, para cuidarla, para protegerla, pero hoy en día no es así. Y después queremos culpar a Dios por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hermanos, Dios tiene establecido un día en el cual juzgará a cada persona y dará a Dios el pago a cada persona según merecen sus acciones. No se preocupe usted por las injusticias que usted y yo no podemos resolver. Dios dará el pago. Ocupémonos de nuestra salvación. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. La solución para este mundo se llama Jesucristo. La mayor crisis que ha atravesado el ser humano en todos los tiempos no es económica, no es el calentamiento global, no es la contaminación de los mares, etcétera, etcétera. El mayor problema que ha atravesado el ser humano en todos los tiempos se llama el pecado. Se llama que ha escogido vivir de espaldas a Dios. Y quiero decirles que es mucho mayor crimen rechazar el amor de Dios y la salvación de Dios a través de su Hijo que los crímenes que se cometen hoy contra la humanidad. Hoy los cristianos predicamos como Noé. Predicamos de esa salvación tan grande y la gente sigue rechazándolo. La gente sigue rechazando el mensaje, sigue rechazando a Dios, ha escogido vivir de espaldas a Dios. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, el problema no está en Dios, el problema está en la gente de este mundo, que no va a donde está Dios. La decisión de cada persona de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida repercute para la eternidad y dice dónde pasará la eternidad, en el cielo o en el infierno. La decisión de cada persona es muy importante. Que todos podamos responder a esta pregunta: ¿qué vas a hacer con el Hijo de Dios?
Como nosotros respondamos a esa pregunta, es lo que marca nuestro destino eterno. Cada persona, esté donde esté, puede convertirse en un ciudadano celestial. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Él nos ama, nos extiende su mano, aun cuando le hemos dado la espalda, aun cuando hemos manchado su nombre, aun cuando muchas veces con nuestras acciones hemos dicho, Dios, no te necesito. Él sigue amándonos. Dios sigue extendiendo su mano. Jesús murió en la cruz. Allí puso por amor a nosotros su cuerpo. Él puso sus manos y las clavamos en la cruz. Pero continúa con los brazos extendidos, llamando al ser humano para tener una relación con Él. Él nos ama. Es cierto que en este mundo hay injusticias. Es cierto que en este mundo hay guerras. Pasa todo esto que sabemos. Pero Dios ha preparado un lugar donde nada de eso va a existir. Si quieres vivir en un lugar donde no existe el sufrimiento, donde no existe la guerra, pues yo te invito para que busques al Señor y para que puedas ser un ciudadano celestial, para que arregles tus cuentas con Dios y goces de lo que Él tiene preparado para nosotros, donde todo ese perfecto equilibrio del comienzo pues será restaurado, será restablecido. Que el Señor les bendiga. Sí.